Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al tercer y último, por fin, episodio de mi guía de las 120 funciones y variables más importantes del GML, que es el lenguaje que se usa en GameMaker Studio, GameMaker Language, ¿vale? Todo lo que menciono en el vídeo lo tendréis documentado en la descripción. Antes de nada os recomiendo haber visto los vídeos anteriores y saber un poco cómo funciona este lenguaje de programación. Si no, en la descripción también os he dejado un enlace a un vídeo introductorio que creo que también os puede ayudar. Y dicho esto, vamos allá. Supongo que ya sabréis cómo funciona una view. Vais a una room que sea grande, activamos el uso de las views, y para lo que vamos a hacer, con solo configurar la primera view ya tenemos suficiente. Una vez configurada, desde el código podremos consultar y modificar sus valores con las siguientes variables. View xView, que corresponde a la coordenada horizontal de la esquina superior izquierda de la view. En el dibujo espero que lo estaréis viendo bien claro. Es esta esquina que está aquí marcada. Y de la misma forma, view yView corresponde a la coordenada vertical de esa esquina. Y ahora os preguntaréis, ¿para qué son importantes? Pues imagina que quieres dibujar las vidas del personaje en pantalla. Si las dibujamos tal cual en el evento Draw y luego nos movemos, las vidas quedarán atrás. Con lo cual hay que dibujarlas de forma que se muevan siguiendo a la view. ¿Cómo hacemos que las vidas se muevan junto a la view? Pues dibujándolas en unas coordenadas que dependan de view xView y de view yView. Por ejemplo, pondríamos un draw sprite y veis que ahora en coordenadas ponemos view xView más 64 y view yView más 32. Entonces, al moverse la view, como también aumentan esas variables, nuestro contador de vidas se iría desplazando junto con la view y no notaríamos como que se pierde. Además, si os interesa, las variables view wview y view hview contienen respectivamente el ancho, width, y el alto, height, de la view. Por eso es w y h. Con lo cual sabes que si la esquina superior izquierda estaba ubicada en view xView y view yView, la esquina inferior derecha está en esas coordenadas sumándoles el ancho y el alto a cada una, tal y como veis en este dibujo. De esa forma podréis dibujar elementos en la esquina que queráis jugando con esos parámetros, sin tener que saberte tú de memoria el ancho de tu view, porque por ejemplo, si haces que en tu código siempre que quieras dibujar en la esquina de la derecha le sumes 814, luego si te da por cambiar el ancho, tendrías que modificar todas las líneas de código donde pusiste 814. View Object es el objeto que sigue la view. Puede ir bien modificarlo durante el juego para pequeñas cinemáticas. Por ejemplo, el jugador le da una palanca. Justo al darle, el juego ejecuta el código. View Object igual el objeto de una puerta. Con lo cual, tú al darle la palanca, la cámara como que se va del personaje y enfoca esa puerta para que tú sepas que esa es la puerta que se abre y no es otra. De lo contrario, tú le das a la palanca y si la puerta estaba muy lejos, a lo mejor ni la ves y ni te enteras de lo que ha ocurrido. Una vez ya has hecho que el jugador vea que la puerta se abre, recuerda volver a enfocar al personaje con view object igual al objeto del jugador. View hspeed corresponde a la velocidad horizontal de la view y view vspeed corresponde a la velocidad vertical. Por defecto están desactivadas, así que ambas valen -1, está configurado así. Pero si les ponemos un valor, por ejemplo 3 a cada una, a la view le empezará a costar seguir al personaje. Si el personaje va lento lo podrá seguir igual, pero si el personaje empieza a correr, la view se quedará atrás y lo perderá, porque hemos hecho que la view tenga una velocidad fija de 3, y tal vez nuestro personaje corra a una velocidad de 4, entonces es insuficiente, no le llega para seguirlo. Así que seguramente estaréis pensando, pero Guincho, esto que nos has enseñado es una porquería, solo sirve para estropear la jugabilidad, para que la cámara se pierda. Tranquilo, espera un momento. Estas funciones pueden ir bien en momentos concretos, como el caso de la palanca de antes. Si le doy a la palanca, la view pasa a apuntar a la puerta que teníamos que abrir, ¿no? Pero si además de poner view object ponemos view hspeed igual a 3 y view vspeed igual a 3, entonces la cámara, claro, dejará de seguir al personaje porque hemos hecho que el view object sea la puerta, pero esta vez no lo hará de golpe. Veremos cómo poco a poco se desplaza, con lo cual la animación queda más suave. Así, si la puerta está muy lejos, incluso este movimiento nos ayudaría a saber cómo llegar hasta ahí. View Angle permite rotar la view. Puedes ponerle un ángulo en grados y girará, o incrementarlo poco a poco en el evento Step para que no pare de dar vueltas. Room Width y Room Height son el ancho y el alto de la room respectivamente, por si lo necesitáis consultar en algún momento. A mí me fueron bien en Free Fall Fighters para que cuando el personaje sale por un lado, aparezca por el otro. Puse, si la coordenada Y del jugador es menor que 0, entonces la coordenada Y del jugador pasa a ser la room height. Es decir, si el personaje sube tanto que se sale por arriba, de repente hace ¡pum!
y aparece abajo. Y dices, ¿cómo sabes cuál es la coordenada de la posición de abajo? Pues es room H. Así, si se pasa el jugador por un lado, siempre sale por el otro. URL open. Abre la dirección de internet que le pongas como parámetro. Si pones URL open y entre paréntesis y entre comillas pones ginchu.com, entonces al ejecutarse ese código se abrirá el navegador que uses por defecto y automáticamente ya te meterá a mi página web. Es muy útil para hacer el típico botón de visita a la página del creador o poner enlaces a la cuenta de Facebook o de Twitter, de lo que sea. Window Get Full Screen. Consulta si el juego está en modo de pantalla completa o no. Si estamos en pantalla completa, la función devuelve true y si no, false. Con lo cual podemos usar su valor para cambiar de modo con la siguiente función, Windows Set Full Screen, que esta sí, si le pones como parámetro true, cambia el juego a modo pantalla completa y si le pones false, la quita y lo pone a modo ventana. Junto a la función anterior podemos montar un botón que actúe de la siguiente manera al tocarlo. Así tienes un botón que cada vez que le das te pasa de pantalla completa a pantalla no completa. Cursor Sprite. Es una variable a la que le puedes asignar un sprite del juego y lo convertirá en el cursor, o sea, en la flechita del ratón. Es bastante curioso la verdad y le puede dar un toque especial a tu juego. OS Type. Es una variable que contiene el nombre del sistema operativo en el que estás jugando. Todos los nombres de sistemas operativos empiezan por OS. Por ejemplo, puedes poner OS Android, OS iOS, OS Windows, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, podrías poner if OS-type igual a OS Android y entonces ejecutas un código que solo se ejecutaría cuando estés en Android. Puedes poner show message hola, de forma que solo lo verán los que jueguen desde su móvil en un Android. Eso puede ser muy útil por si la configuración del juego es distinta según la plataforma en la que juegues. Incluso vuestro juego puede tener diferentes modos de control. Por ejemplo, si está en Windows, que se mueva con el teclado, y si está en Android, pues que se mueva con el sensor de movimiento, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues con las funciones que veréis a continuación. Device Get Tilt, X, Y o Z. Son tres funciones que leen el sensor de movimiento de tu móvil para que puedas hacer un juego que lo use. Según la dirección en la que gires, variará el valor de una u otra función. He hecho una prueba, como veis aquí, que te dibuja en pantalla el valor que devuelve cada una de estas funciones, y así podemos ver a qué dirección corresponde cada una. Si lo giro en un sentido, a lo mejor solo se mueve la variable X, ¿veis? Y luego en vuestros juegos os quedáis con las variables que os vayan bien para mover al personaje. Y ahora os voy a enseñar a leer y escribir archivos de texto para que podáis guardar datos. Primero tenéis que abrirlo, ya sea para escribir o para leer. Empezaremos primero con la escritura y luego ya os enseñaré cómo se hace la lectura, que es muy similar. Entonces, para la escritura, si el fichero no existe, lo crea automáticamente, así que no os preocupéis. Y pondríamos file igual a file text open write y entre paréntesis y entre comillas ponemos el nombre del archivo que queramos escribir. Con lo cual la variable file ahora contiene la referencia de ese archivo que estamos creando, o si ya existía, pues la referencia en el cual estamos escribiendo. El texto que está como parámetro, que es el nombre del archivo, lo podéis llamar como queráis. Como es un archivo nuevo, pues eso, os inventáis el nombre, que total... O incluso el formato también, no tiene por qué ser un txt, puede ser un archivo .xddd, si os apetece. Vale, entonces, una vez abierto podemos empezar a escribir lo que queramos con file text write string, que tiene dos parámetros. El primero, donde ponemos el archivo al cual hacemos referencia, en nuestro caso es file, porque antes hemos puesto file igual a todo eso. Y luego, como segundo parámetro, ya podemos escribir, entre comillas, todo lo que queramos que se quede escrito dentro del documento. Por supuesto, el texto también puede ser una variable, para así poder guardar diferentes parámetros del juego. Si queremos escribir una variable que sea texto, usaremos file text write string, que es lo que hemos hecho ahora. Pero si queremos escribir una variable de tipo número, usaremos file text write real. Los reales son los números. Ambas funciones tienen los mismos parámetros y funcionan exactamente igual. Y para saltar de línea, porque imagino que no querréis escribirlo todo en la misma línea, podemos poner file text write ln y entre paréntesis el nombre del archivo al cual hacemos referencia. En nuestro caso ponemos file. Y a partir de aquí, todo lo que añadamos al archivo ahora estará en la siguiente línea. Entonces podemos hacer varios writes, varios saltos de línea también, y una vez hayamos acabado de escribir todo, ponemos file text close y entre paréntesis file, que es el nombre del archivo al cual hacíamos referencia. Y así se termina de crear nuestro archivo de texto. Perfecto, ahora ya sabemos escribir en un archivo de texto. Vamos a ver qué cambia para la lectura. Para leer un archivo, primero lo abrimos poniendo file igual file text open read. Antes era open write para escribir, pues ahora es lo mismo, pero open
read, de leer. Como siempre, la función devuelve la referencia de ese archivo y el nombre que le ponemos como parámetro es el nombre de ese archivo, la dirección que tiene en tu disco duro para que puedas acceder a él. Igual que antes, file, que es la variable que recoge lo que nos devuelve la función, la usaremos para indicar a qué archivo queremos acceder, de quién estamos leyendo exactamente, porque podríamos estar intentando leer 3 archivos distintos al mismo tiempo, entonces, con su referencia podremos saber a cuál de todos queremos acceder. Para leer una línea completa del archivo ponemos resultado igual file text read string y entre paréntesis file, que es la variable que había recogido la referencia. Entonces la variable resultado tendrá como valor un string con todos los caracteres que había en esa línea. Si en vez de leer un string queremos leer un número, ya sabéis, como antes ponemos número igual file text read y esta vez real. Antes era un string, ahora es un real, porque ahora es un número y antes queríamos un texto. Entre paréntesis ponemos file y ya está, es como antes, pero teniendo en cuenta esta vez que hay que estar muy seguros de que justo en esa línea había números y nada más, porque si le metes letras y luego le dices hazme un número con esto, GameMaker se puede volver loco. Si le das a read real, tiene que haber un real ahí. Y bueno, como antes, también para pasar a la siguiente línea ponemos file text read ln, entre paréntesis file, y así la próxima vez que usemos file text read string o real, estaremos leyendo el texto de la siguiente fila y no de la que estábamos hasta ahora. Por último, para dejar de leer ponemos file text close y entre paréntesis file, y así cerramos el archivo de texto y lo dejamos en paz. Es muy importante ir cerrando los archivos que usamos para que no se queden abiertos así hasta la eternidad. Keyboard string es una variable que va acumulando todo lo que escribes en el teclado desde que iniciaste el juego. Si la dibujamos en pantalla, ahora veremos que a medida que vas escribiendo se va llenando. Entonces la podemos usar para pedirle el nombre al jugador de una forma bastante más bonita que usando aquellos mensajes de getString. Justo antes de pedir el nombre vaciamos esa variable poniendo keyboardString igual el string vacío, o sea, abrimos y cerramos comillas y no ponemos nada dentro, y al dibujarlo en pantalla también le podemos añadir un símbolo de una barra vertical delante para saber dónde está el cursor, igual que en el Word por ejemplo, y entonces a partir de ahí el jugador escribe, va llenando su texto, y luego hacemos que al darle a la tecla Enter, la variable nombre jugador tome por valor lo que habías escrito en el keyboard string. Así es como recuperaríamos el nombre de una forma mucho más elegante. String width. Si le ponemos un string como parámetro, ya sea tal cual o a través de una variable, te devuelve el ancho de ese string en píxeles, esa es la unidad de ancho. String height es lo mismo que string width, pero con la altura. Entonces estas dos funciones pueden ayudarte a construir una caja de texto para los diálogos que sea más o menos grande según el tamaño del texto de lo que diga un personaje. Tendríamos una caja de diálogos que se adapta al tamaño del texto. Si el texto es frase igual ponle música de fondo way, pues hacemos un rectángulo con draw rectangle que lo vimos en el capítulo anterior, ponemos las coordenadas 10 y 10 para empezar y luego las demás coordenadas pues sería 10 más el ancho, string width de la frase que hemos puesto, y el otro es 10 más el alto, string height de la frase que hemos puesto. Y después hacemos un draw text en las coordenadas 10, 10 de la frase justo encima del rectángulo para escribir el diálogo, y si le damos al play veremos cómo ahora el diálogo tiene una caja alrededor. Tal vez sea un poco ajustada, en ese caso podríamos añadirle o restarle valores para hacer un margen. String copy. Sirve para recortar un string. Si tienes un texto de 32 letras, puedes decirme, recórtamelo y déjame solo las letras desde la tercera hasta la 10ª posición. Entonces vamos a ver cómo funciona y qué utilidad podría tener, para qué queremos usar esto. Como primer parámetro le ponemos el string original que queremos recortar. Como segundo parámetro le ponemos la posición inicial donde se va a empezar a recortar. La primera posición sería un 1, la segunda posición sería un 2 y así sigue, ¿vale? Y el último parámetro es el número de caracteres que va a contener ese recorte. Por ejemplo, string copy de la palabra Ginchu. Ponemos que empiece a recortar en la posición 4 y que tenga un ancho de 2, y eso haría que la palabra Ginchu quedaría recortada. Como la cuarta posición es la letra N y le hemos dicho que tenga de ancho 2, nos quedaría la N y la X. Así que esa función nos devolvería un nuevo string con el valor NX. String length. Devuelve el número de caracteres que tiene un string. Por ejemplo, string length de hola devuelve 4 porque hola tiene 4 letras, HOLA, ¿sí? Con lo cual con esto podemos limitar el tamaño del nombre del protagonista. Por ejemplo, ponemos if string length de keyboard string es más grande que 10, entonces
el keyboardString es igual a un string copy del keyboardString anterior, que empieza en la posición 1 para tenerlo todo, y tiene como ancho 10. Así que repasando el código por encima, le estamos diciendo que si lo que estamos escribiendo en el teclado tiene más de 10 letras, que lo recorte. O sea, por ejemplo, si tenía 11, que lo recorte y que nos vuelva a poner 10 letras. Y ahora vamos a usar todo esto para, atención, agarraos fuerte, hacer un sistema de diálogos que vaya mostrando las letras poco a poco. Digamos que cada vez el recorte sería mayor, tendría más ancho para cubrir todo el texto al final. En el evento create pondríamos frase igual, ponemos hola, ¿qué tal? Muy bien. También definimos una variable i y la ponemos a 0. La variable i la iremos aumentando poco a poco para que cada vez nuestro recorte también vaya aumentando de tamaño. Y en el evento draw aprovechamos aquella caja de texto que ya teníamos de antes y la modificamos ligeramente tal que así. En el draw text, en vez de hacer que dibuje la frase tal cual, que por cierto hay que quitarla de aquí, porque ahora la hemos definido desde el evento create y si la volvemos a definir en el evento draw se sobreescribiría el valor y no queremos eso. Y eso, lo que os decía, ahora en vez de dibujar la frase tal cual, hacemos que dibuje una frase que llamaremos copia frase. Y me dirás, ¿y qué variable es copia frase? Porque aquí no la hemos definido en ningún lado. Vale, pues ahora la definimos justo encima. Ponemos que copia frase sea un string copy de la frase original que era frase, que empiece en la posición 1 y que tenga de ancho i. Y ahora solo queda hacer que i vaya aumentando poco a poco para que el texto se vaya escribiendo poco a poco también. Usaremos las alarmas que se activan al cabo de un rato y nosotros fijamos ese rato. Empezamos en el evento create y ponemos que la alarma 0 sea igual a 4. Y luego en el evento alarm 0, que se ejecutará al cabo de 4 frames, porque lo hemos definido así, hemos puesto que alarm 0 sea igual a 4, pues ponemos if i es más pequeño que string length de la frase, i más igual 1, o sea que aumente i, y alarm 0 igual a 4, es decir, si la variable i, que corresponde al número de letras que se están mostrando en el diálogo, sigue siendo inferior al total de la frase, que aumente en 1. Y volvemos a fijar la alarma en la que estábamos para que al cabo de 4 frames se vuelva a activar y vuelva a ejecutar nuestro código. Así esto se va a repetir un montón de veces, la variable i irá sumando poco a poco, el texto se irá llenando también poco a poco, pero cuando i ya sea del tamaño del string, entonces la condición ya no se cumplirá, con lo cual no se ejecutará el código de dentro, pero como tenemos el texto completo, pues ya está. Espero que eso haya quedado claro. Creo que es bastante útil para darle un aire más profesional a vuestros juegos, porque un texto que se vaya escribiendo poco a poco, de primeras no es tan evidente de hacer. Path Start. Si creamos un path y le damos una forma, luego podemos hacer que un objeto se mueva por la room que quieras, siguiendo exactamente esa forma. Puede ir bien para pequeñas animaciones. Entonces, como primer parámetro le ponemos el nombre del path, que usaríamos para movernos. Como segundo parámetro le ponemos la velocidad con la cual queremos movernos por ese camino. Y el tercer parámetro sirve para especificar qué ocurriría cuando el objeto llegue al final del path. Hay 4 opciones: pararse con Path Action Stop, volver a empezar desde el principio, continuar desde la posición final, o sea, repitiendo de nuevo el path como si lo hubiéramos empezado ahí, o hacer marcha atrás y volver a recorrer exactamente el mismo camino, todo lo que habíamos hecho, pero en sentido contrario, desde el final hasta el principio. Tenéis estas constantes en la descripción del vídeo, con su referencia y todo lo que tenéis que saber sobre ellas. Y luego, como último parámetro, definimos si el path va a ser relativo o absoluto. Es decir, si vamos a movernos con las coordenadas exactas que hemos usado para crear el path, eso sería un path absoluto, y habría que poner true. O si al contrario queremos movernos según la forma de ese path, pero empezando desde la posición actual. Eso sería false porque sería un path relativo. Para que lo entendáis mejor, si lo hacemos absoluto y a la hora de empezar el path no estamos en las coordenadas donde inicia su primer punto, el objeto hará pop, saltará de golpe y se posicionará allí. En cambio, si lo hacemos relativo y a la hora de empezar el path no estamos en las coordenadas donde se inicia su primer punto, da igual, se traslada todo y seguimos la forma de ese path desde donde queramos. Si el path hacía como una curva hacia la derecha, pues nuestro personaje cuando le toque ya hará esa curva hacia la derecha. Por último, y para despedir esta serie, os hablaré de cómo obtener valores aleatorios. La función aleatoria es random, donde le pones un número como parámetro y entonces esa función genera un número aleatorio entre 0 y ese número, con decimales. Entonces diréis, pero ¿y si quiero valores enteros? Por ejemplo, para que las vidas del jugador sean 1, 2, 3, 4 o 6, por ejemplo, ya que al hacer random 6 puede salir que el jugador tenga 4,62 vidas, y eso no lo queremos. Pues para eso tenemos varias funciones de redondeo. Tenemos la primera, floor, que redondea el valor que obtenga como parámetro hacia abajo. Si pones, por ejemplo, número igual a floor de 3,7,
número valdrá 3 porque es la unidad hacia abajo. Sale redondea el valor de su parámetro hacia arriba. Si ponemos número igual a Sale 4,1 te lo subirá a 5 porque es la unidad hacia arriba. Y para acabar, round, que es la función tal vez más justa porque redondea según la unidad que tenga más cerca. Si haces round de 4,2 te lo deja en 4 porque estás más cerca de 4 que de 5. Y si le pones round de 2,9 te lo pasa a 3 porque 3 está más cerca. Entonces para redondear el valor que te sale del random pones número igual, round y entre paréntesis random de 100 y cierras dos paréntesis. Primero se hace el random y a su resultado se le redondea y luego número recoge ese valor. Choose. Elige un valor aleatorio de entre todos los que tenga como parámetros. Puedes ponerle hasta 16 parámetros distintos y la función te sacará un valor al azar. Puede ir bien para elegir un nombre aleatorio para el jugador, poniendo nombre igual, choose, y ponemos Pepe, Manolo, Jorge, Pablo, o si quieres le ponemos números. Si lo que necesitamos no es tan rebuscado como para ir a buscar un random, ponemos número igual a choose 1, 2, 3, 4, 5. Pero, atención, porque por temas de cómo está hecho GameMaker, para que cada vez que ejecutes esas funciones den valores aleatorios de verdad, hay que aleatorizarlas. Si no, cada vez que abras el juego te darán los mismos resultados normalmente. Así que la manera de aleatorizarlo es poner randomize. Así que nada más iniciar el juego, poned un randomize al principio y ya está. Con eso te aseguras de que cada vez que enciendes el juego, los valores de las funciones de random son de verdad random y no son siempre las mismas. Y ya está, por fin he contado las funciones que he traído en este vídeo y en los vídeos anteriores. Y con Randomize ya llegamos justo a las 120, así que he cumplido el objetivo de enseñaros las 120 funciones y variables que según mi punto de vista considero que os pueden ser más útiles para el desarrollo de vuestros juegos. Me ha costado muchísimas horas redactar los guiones de estos 3 vídeos para poder explicar las 120 funciones. Me ha costado grabar la voz, grabar la imagen, juntarlo todo y editarlo. Pero espero que con esto tengáis una guía completa que podáis consultar si estáis trabajando con GameMaker. Así que después de todo esto, permitidme que descanse un tiempo de hacer tutoriales. Sé que tengo pendientes algunas cosas como la de hacer cinemáticas o escenas, o un ejemplo de RPG con combates por turnos, y no me olvido, tranquilos, ya lo haré, no os preocupéis, pero ya lo haré más adelante. Os recuerdo que esto no es y nunca ha sido un canal de tutoriales, pero bueno, que a veces me apetece enseñar cosas y por eso lo hago. Y nada más, me despido, espero haberos ayudado con esto, nos vemos en el siguiente vídeo, así que un saludo y hasta la próxima.